Hola, estoy comenzando el curso de Java desde cero hasta crear aplicaciones utilizando base de datos. Antes de comenzar a programar, voy a dar una breve introducción a lo que es este lenguaje. Los creadores de Java partieron de la sintaxis de C++, por lo que si ustedes ya vienen de utilizar C++, van a encontrar cierta similitud entre Java y C++ en cuanto a la sintaxis. Con sintaxis me estoy refiriendo a las reglas que tiene ese lenguaje que ya iremos viendo a detalle. Java es un lenguaje orientado a objetos, por lo tanto todo allí son clases y objetos, con excepción de los tipos básicos de datos como ints, float, char, etc. Si aún no comprenden el término de programación orientada a objetos, no se preocupen, lo iremos viendo. La compañía que soporta Java se llama Oracle, y con Java nosotros podemos realizar aplicaciones de escritorio, aplicaciones para móviles, para web, etc. El IDE que voy a utilizar se llama NetBeans. Es la versión 8.1. No es obligatorio utilizar NetBeans, pueden utilizar otra IDE, pero pues a mí me agrada esta IDE, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros? Quiero que vean lo siguiente. Esto no es lo más avanzado que vamos a aprender, no. Claro que vamos a ver más cosas, vamos a realizar proyectos más avanzados. El curso aún está ¿cómo les digo? Está pensado para alcanzar un nivel considerable de este lenguaje. Entonces, aquí podemos ver que esto es una ventana. Una ventana en Java se les llama frames también. Lo voy a escribir aquí, frame. Se caracteriza porque podemos cerrarla, podemos maximizarla y podemos minimizarla. Aquí se nos pide nombre, matrícula, promedio y un teléfono. Al momento de darle guardar, vemos que se borran todos los campos que estaban aquí y los datos me aparecen aquí. Ana, matrícula, promedio, teléfono. Claro que esto lo ideal es hacerlo con base de datos. Y claro que lo vamos a hacer con base de datos, pero esto es simplemente para comprender el funcionamiento de las tablas y de otras características de Java. Por ejemplo, podemos utilizar campos de texto, podemos utilizar ventanas, etiquetas, etcétera. Entonces, si yo agrego a otro alumno, vemos que se van agregando a la tabla. Esto es algo que vamos a aprender de la parte gráfica, no es lo más avanzado que vamos a aprender, como les digo, pero para ir comenzando, ya que empezamos a ver cosas de la parte gráfica, vamos a comenzar con cosas como de este tipo. Se llaman interfaces gráficas. Entonces, al momento de cerrar, se detiene la aplicación. Continúo. Un término utilizado, bueno, que vamos a ver es el JDK. El JDK es un conjunto de herramientas que nos van a servir al momento de la creación de nuestros programas. Luego explicaré más a detalle de esto también. Y significa herramienta de desarrollo para Java, en inglés Java Development Kit. Y aquí vamos a encontrar el compilador Java. ¿Qué es el compilador? Bueno, cuando nosotros, lo que me voy a ir aquí a un ejercicio, cuando nosotros creamos un programa, lo hacemos con un lenguaje con el que nosotros nos sentimos identificados. Es un lenguaje de alto nivel que es lo más parecido al lenguaje humano. Por ejemplo, eh, aquí le estoy diciendo, esto es un método, todo esto que está aquí, lo que está dentro, es las acciones de un método. Aquí empieza la llave del método y aquí cierra. Entonces, aquí le estamos diciendo que agregue un panel a la ventana. Bueno, es un lenguaje que nosotros nos vamos a familiarizar, un lenguaje de programación. Pero la computadora no va a entender de este lenguaje, porque las computadoras solamente entienden el lenguaje máquina que son ceros y unos. Por lo tanto, para eso va a estar el compilador.
El compilador lo que va a hacer es que va a traducir el código que nosotros escribamos aquí, lo va a traducir a un lenguaje que la computadora entiende. Por lo tanto, el compilador es el traductor del código. Cuando hacemos un programa, este está con extensión .java. Y una vez que lo compilamos, se convierte a extensión .class. Ahorita más adelantito veré eso. Entonces, dentro del JDK vamos a encontrar el compilador Java. Vamos a ver, me voy aquí a equipo. Cuando nosotros instalamos nuestro programa, por ejemplo, cuando instalé NetBeans, archivos de programa, Java, vemos aquí que se instalaron estas dos carpetas, el JDK y el JRE. El JDK, vemos aquí en esta carpeta bin. Esta carpeta bin tiene los comandos que va a utilizar el JDK para hacer diferentes operaciones como la compilación y la ejecución de un programa. Por lo tanto, el compilador lo que va a hacer es que aquí está el compilador Java, va a compilar un archivo con extensión .java para que la computadora lo pueda entender. Entonces, al momento de convertirlo en .class se van a generar algo incomprendible para nosotros, unos códigos, pero eso no nos vamos a preocupar. Entonces, el JRE, vimos que también estaba esa carpeta, el JRE. ¿Qué es el JRE? Significa Java Runtime Environment, es decir, entorno de ejecución de Java. Y esto es lo que ejecuta los programas en Java. Podemos instalar el JRE sin instalar el JDK, debido a que el JRE está destinado para usuarios finales, los que no van a programar. Pero si vamos a programar necesitamos tener el JDK y además el JRE. Podemos instalar el JRE sin el JDK, pero no podemos instalar el JDK sin el JRE. Ahora, un término importante, lo que es, a ver, la máquina virtual. La máquina virtual de Java, ahí vamos a encontrar el JavaDoc. La máquina virtual se instala dentro del sistema operativo y no importa en qué sistema operativo estemos, la máquina virtual de Java va a ejecutar los archivos compilados. Es decir, cuando nosotros ejecutamos los programas, la que va a intervenir es la máquina virtual. ¿Por qué? Porque esta máquina va a permitir que ejecutemos códigos compilados en Java independientemente de la plataforma que sea, el sistema operativo, el hardware, etcétera. O sea, podemos ejecutar los programas en Windows, en Linux, en Mac, etcétera. Entonces, esta es la ventaja de la máquina virtual. Entonces, los pasos son estos. Creamos un programa Java, a lo cual se le llama código. Lo hacemos con el lenguaje con el que nosotros nos estamos familiarizados. Por ejemplo, el for, el while, el do while, el if, el switch, etc. Eso es un archivo con extensión .java. Aquí lo podemos ver, extensión .java, el código. Después de eso actúa el compilador Java, es decir, tiene que traducir nuestro código para que la computadora lo entienda. Entiende de ceros y unos la computadora. Y una vez que actúa el compilador se van a crear archivos con extensión .class. Posteriormente, la máquina virtual va a ejecutar los archivos .class. Esto tiene que ver algo con que se llama bytecode. Déjenme escribirlo aquí. Lo voy a escribir aquí. Byte de byte viene esto. Está difícil escribir aquí, pero bytecode. Este bytecode, bueno, el compilador Java se encarga de convertir nuestro código fuente con extensión .java, lo convierte en bytecode, es decir, .class. Y luego después de esto, este bytecode, es decir, la extensión .class, posteriormente va a ser interpretado y ejecutado con la máquina virtual de Java, lo cual significa Java Virtual Machine, es decir, Java, mejor lo voy a escribir con algo así.
significa Java, esto se me pasó ponerlo, Virtual Machine. Entonces, va a ser ejecutado con la máquina virtual de Java y allí vamos a encontrar el programa encargado de generar la documentación de nuestro código. Por lo tanto, el JRE, que lo acabamos de ver ahorita, el JRE, que significa Java Runtime Environment, entorno de ejecución de Java, es la implementación de la máquina virtual de Java, que realmente va a ejecutar los programas que nosotros hagamos en Java. Entonces, en resumen, el compilador Java va a compilar un archivo con extensión .java. Y la máquina virtual de Java va a tomar el código bytecodes resultante de compilar tu aplicación de Java. Algo de lo cual les voy a hablar es sobre la memoria RAM y las variables. Cuando nosotros vamos a almacenar datos, necesitamos hacer uso de las variables. Por ejemplo, si queremos almacenar números enteros, vamos a declarar variables de tipo entero, es decir, de tipo int. Pero, ¿qué significa declarar variables? Significa reservar un espacio en memoria para esa variable, un espacio en memoria. Vemos aquí que las variables de tipo int utilizan 4 bytes en memoria. Por ejemplo, declaramos una variable entera llamada x y le dimos el valor inicial de 22. Independientemente de que si vamos a utilizar los 4 bytes, independientemente se van a reservar. Por ejemplo, el número 22 es un número chico que ni siquiera requiere un byte para representarlo, pero independientemente de eso, se van a reservar 4 bytes para un número entero. ¿Qué tiene que ver la RAM y las variables? Bueno, que la información que nosotros le vamos a dar a las variables que declaramos no va a estar para siempre. ¿Por qué? Porque la información de las variables se va a almacenar en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque la memoria RAM tiene que ver con los programas en tiempo de ejecución. En la RAM se encargan todas las instrucciones que va ejecutando la CPU. Entonces, como les digo, con los archivos en la RAM se trabaja en tiempo de ejecución. Lo primero que hace la computadora es que busca en su disco duro los archivos y programas con los que se va a trabajar en ese momento. Posteriormente, estos se cargan en la memoria RAM y por lo tanto, con los archivos que se encuentran dentro de la RAM es con lo que se va a estar trabajando en tiempo de ejecución. Entonces, para no adentrarme mucho en esto, porque lo iremos viendo más adelante, un byte tiene 8 bits y un bit solamente tiene 2 estados. Puede ser 0 o 1. Entonces, con 4 bytes nosotros podemos representar un número grande. Luego veremos más a detalle este tema. Entonces, en resumen, la RAM y las variables están relacionadas porque la RAM trabaja con los programas en tiempo de ejecución, cuando nosotros ejecutamos nuestro proyecto. Entonces nos vemos en el próximo video y luego hablaré más a detalle sobre las variables y en el siguiente video vamos a dar una introducción del uso de NetBeans, cómo vamos a crear nuestro primer programa.